el tema que hoy nos ocupa. ¿Cuál es la providencia de Dios para con los ángeles? ¿Cuál es la providencia de Dios para con los ángeles? La respuesta solamente vamos a ver en esta ocasión dos, son 5 puntos, pero hoy veremos 2. Punto número 1. ¿Cuál es la providencia de Dios para con los ángeles? Dios, por su providencia, permitió que algunos de los ángeles, voluntaria e irremediablemente, cayeran en pecado y condenación. Repito, Dios por su providencia permitió que algunos de los ángeles, voluntaria e irremediablemente, cayeran en pecado y condenación. La Biblia evita hablar del origen absoluto de Satanás. En ese sentido, no tenemos mucha tela de donde cortar. Pero la Biblia sí nos habla de ángeles que pecaron, ángeles que cayeron de la gracia de nuestro Señor porque se rebelaron contra Dios. Ángeles que pecaron, que aunque fueron una vez puros y santos y vivieron en la presencia de Dios, pero se corrompieron. Aún los ángeles también llegan a corromperse. Satanás es un buen ejemplo, pero no solamente Satanás. Se corrompieron, cayendo en el orgullo y posterior rebelión en contra de Dios. Segunda de Pedro, que ya leímos, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Recuerda alguno cómo dice? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Gracias, hermano. Sí, así es. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados. Para ser reservados al día del juicio. Va a haber un juicio. Un juicio de parte de Dios. Vean lo que dice también Judas al respecto. La carta de Judas es allá adelantito. Si están en la segunda carta de Pedro, ahí un poquito más adelante, antes del Apocalipsis, encuentran la carta de Judas. Es un solo capítulo. Así que Judas capítulo único, en el versículo 6. ¿Ya lo tienen? ¿Nadie lo ha encontrado? Amén. ¿Cómo dice, hermanos, por favor? De los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Gracias. Y a los ángeles, ¿qué ángeles? Los ángeles que no guardaron su dignidad, que se corrompieron, se llenaron de orgullo y pecaron, ¿verdad? Cayeron de su dignidad de pureza. Cuando Dios los creó, le servían y eran puros, pero se corrompieron, cayeron en el orgullo y se rebelaron contra Dios, cayeron de su dignidad y abandonaron, como nos dice Judas 6, su propia morada. La morada de los seres angelicales
no es en la tierra. ¿Sí saben dónde es? Con Dios. ¿No? Entonces, bueno, para no andar inventando, para que vean, ahí vamos a encontrar una referencia. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Así que no guardaron su dignidad. Se corrompieron, se ensoberbecieron y abandonaron su propia morada. Esa morada para la que ellos fueron creados. ¿Ya tienen Efesios 6? 12. 12. 6, 12. Por favor, a ver. ¿Cómo dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. ¿En dónde habitan? En las regiones. En la última parte. En regiones celestes. ¿Qué entendemos por regiones celestes? Celestial allá arriba. ¿No? Por allá arriba, ¿no? En las regiones celestiales, ¿no? En el cielo. Junto con nuestro papá. ¿Sí? Entonces, ellos abandonaron su dignidad, corrompieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Porque ya después, ya no siguieron ahí, en las regiones celestes. Bueno, allá como dijo Pablo en otra ocasión, en el tercer cielo. En la presencia de Dios ya no continuaron allí. Ya no podían estar más al servicio de Dios. Eso también ocurre con nosotros. Si a usted le molesta la pureza, usted no es apto para servir a Dios. En absoluto. Porque en la presencia de Dios no puede haber nada impío. Impío, así se pronuncia, impío. Impío, no impío, impío. Acento después de la P, impío. Y significa, esa palabra significa simplemente que delante de Dios no puede haber nada corrupto, nada sucio, ni nada chueco. Los ángeles se corrompieron y fueron echados de allá, juntamente con su líder. ¿Saben quién es su líder? Satanás. ¿Sí? Satanás es su jefe, es el que los comanda, es quien los controla. Estos ángeles, al caer en pecado, buenas tardes. Al caer en pecado, ya no podían continuar en la presencia de Dios, ni al servicio de Dios. Por lo tanto, fueron arrojados a la tierra. Fueron arrojados de la presencia del Señor. Vean esta realidad en Apocalipsis capítulo 12. Le voy a dar lectura, capítulo 12, versículos 4 en adelante. Pongan atención. Apocalipsis capítulo 12, versículos 4 en adelante. Le doy lectura. Dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
¿La cola de quién? Aquí nos dice. Y el dragón, la cola del dragón. ¿Y saben quién es el dragón? Satanás. ¿Sí? Lo vamos a ver tantito en estos versículos siguientes que vamos a leer. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Me brinco al versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra El dragón. el dragón. Miguel es uno de los ángeles que está al servicio de Dios, ¿no? Y él tiene ángeles que están bajo sus órdenes. Así como Satanás tiene también a sus demonios, que son ángeles caídos, bajo sus órdenes. Entonces ahí tenemos dos bandos, el bando de Dios y el bando de Satanás, luchando entre sí. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Eran lucha de ángeles, unos ángeles de luz, los que están al servicio de Dios, y ángeles de las tinieblas, al servicio de Satanás. Eso sí está claro, ¿verdad? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No prevalecieron los ángeles de las tinieblas, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, porque en la presencia de Dios no puede haber nada corrupto. Los echó de su presencia y del cielo, y fue lanzado, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, fuera de las moradas celestiales, fue echado fuera, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ese es el dragón, el diablo y Satanás, el cual, ¿qué hace? Engaña al mundo. Y le engaña a usted cuando le presenta su paquete, ¿verdad? Ese predilecto de pecado, y usted cae en él. Porque, como dice aquí, él es eficaz para engañar a las personas, ¿no? El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya está en claro el punto, ¿verdad? Porque ciertamente, ¿iban a decir algo? No, ¿verdad? Bueno, de acuerdo con la tradición hebrea, una tercera parte de todos los ángeles del cielo, lo que se nos menciona en el versículo 4 de Apocalipsis 12, que la cola del dragón se llevó con él a la tercera parte de estrellas. Muchas veces se les denomina así a los ángeles, estrellas. Otras veces esa expresión se aplica a un ministro de Dios, o también puede ser hasta a una iglesia, en algunos de los casos. Pero aquí, las estrellas, la tercera parte de estrellas, la referencia es a ángeles. Entonces, vean la gran cantidad de Satanás, si esto es así, la gran cantidad de ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión. No fueron 2 o 3, una tercera parte de los millares de ángeles que Dios ha creado. Cayeron con Satanás en su rebelión contra Dios, convirtiéndose en sus demonios, bajo sus órdenes de Satanás. Lo que acabamos de leer, Apocalipsis 12, versículo 4 al 9. Dios no perdonó a estos ángeles que pecaron. ¿Por qué Dios no los perdonó? ¿Ustedes qué creen? Porque tenemos un Dios que perdona, ¿no? ¿No podrían estar en presencia de él? Pues es el mismo caso de las personas desobedientes. Pero si verdaderamente se arrepienten, ¿qué hace Dios? Perdona. Sí. Pero los ángeles no. No se arrepienten. Los ángeles no. Nosotros, y esto es muy importante, amados hermanos, está fuera del punto, pero lo voy a comentar. Esto es muy importante tenerlo en mente.
nosotros alcanzamos perdón porque Cristo murió por nosotros, no murió por los ángeles. Cristo no dio su vida por los ángeles, Cristo dio su vida por la humanidad caída. Nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros, que pagó por nuestros pecados. Los ángeles no. Y ya se molestaron. ¿Ya entendieron? Cristo dio su vida por la humanidad. Vean hasta dónde llega la misericordia de Dios con nosotros. Los ángeles, como nos dice segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Sí dice así? ¿Sí dice así? ¿Sí dice así? Decía, ¿no? Que no había perdonado, por eso los echó. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Qué hizo entonces? Los desterró Los arrojó. a la tierra. Al infierno, ¿no? Aquí nos dice que al infierno, pero eso será más adelante, porque ahorita están activos. Fueron echados allá arriba, pero siguen activos. Algunos, otros sí están ya confinados en un lugar llamado abismo. Es un confinamiento para los ángeles caídos, para los que se corrompieron. También vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero Dios no perdonó a los ángeles. Los ángeles no encontraron perdón delante de Dios. Y es que los ángeles, cuando se nos habla de la dignidad de la cual ellos cayeron, es porque, por ejemplo, nosotros los seres humanos, dice Hebreos, que fuimos, y también en el Salmo, capítulo 8 me parece, que nosotros los seres humanos fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Es decir, los ángeles fueron creados superiores en poder, en dignidad. ¿Sí? Además, ellos no son carne, ellos son espíritus. Nosotros los seres humanos somos carne, no somos espíritus, somos carne. Entonces, ellos tenían una dignidad muy arriba y superior de los seres humanos, porque además, en esa dignidad, ellos estaban cerquita de Dios. Muchos de ellos, como Satanás, que era uno de los ángeles que resguardaban la santidad de Dios. ¿Sí? O sea, estaba, digamos que al lado mismo de Dios. ¿Van comprendiendo eso? Y de allí cayó cuando él quiso usurpar el trono del Señor. Se llenó de orgullo y se corrompió y pecó al rebelarse contra Dios. Y muchos, si esto es verdad, la tercera parte de todos los ángeles lo siguieron en su rebelión. Y Dios no puede tolerar semejante insubordinación. Inmediatamente los arrojó de su presencia a la tierra. Y no los perdonó. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Los arrojó al infierno, a prisiones de oscuridad reservadas. ¿Para cuándo? Para el juicio. Para el juicio, el día del juicio. Del gran día. Concluye también diciendo con respecto a este día de juicio, Judas, versículo 6.
Bueno, ya para avanzar, vamos a ver estos versículos referentes al abismo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Apocalipsis 20. Versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero ahí ya vieron que se menciona el abismo. En el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. También se menciona el abismo en el capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Todo esto requiere mayor estudio, pero eso en otra ocasión lo veremos. Solamente los llevé a ver estos versículos para que vean la referencia al gran abismo. Es una prisión para los ángeles. Finalmente, serán ellos arrojados también al infierno mismo. Vean lo que dice el capítulo 19, versículo 20. 19-20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esa es la referencia al infierno. También lo encontramos en el capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Vean, el diablo mismo es lanzado al lago que arde de fuego y azufre, donde estaban ya, lo mencionado en el capítulo 19, versículo 20, ¿verdad? Donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. ¿Cuánto tiempo? 10 por los siglos. Sí. Y ahí también van a estar los desobedientes a Dios, humanos. Ahí usted sabe si sigue desobedeciendo a Dios. ¿Sí? Porque ese lugar también es para las personas rebeldes a Dios. Allí. En el día del juicio, allí serán también mandados a muchísimos, a cientos de seres humanos desde que Dios creó al ser humano, hasta que concluya la historia humana. Ese es el lugar que mucha gente dice, ya lo bailado, Dios lo quita. ¿Cómo ve? ¿Quiere arriesgarse? Yo no. Allá usted, ¿verdad? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios, en su misericordia, nos tiene reservados cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, dice, ¿verdad? Y Jesús en Juan 14, el Evangelio de Juan capítulo 14 dice, voy al cielo a preparar lugar para ustedes. Dice, porque yo quiero que ustedes estén conmigo allá en los cielos. Allá hay mucho lugar, hay muchas habitaciones. Y voy, me adelanto, porque les voy a preparar lugar en las mansiones de mi Padre Celestial. La voluntad de Dios es que estemos con Él. Pero para estar allá,
para llegar allá, usted tiene que tener a Cristo en su corazón, como su Salvador. Y debe vivir aquí de acuerdo a la voluntad de Dios. No como se le pegue la gana a usted, sino como Dios manda, que es muy diferente. Y entonces, Dios en su voluntad le va a trasladar para que usted viva con Él por toda la eternidad. No un día, ni dos, ni 10 años, ni 20, ni 100 años. Por siempre, por los siglos de los siglos. Pero si usted dice, no, yo me arriesgo, no hay problema, yo quiero hacer aquí lo que se me pegue la gana, pues lo puede usted hacer. Pero usted se va a morir un día. Y al morirse, usted va a ir a ese lugar de fuego y azufre. Allí. También por la eternidad, por los siglos de los siglos, atormentado día y noche. Qué hermoso el panorama que tenemos en Jesucristo, ¿no lo cree? ¿Y cuánta gente se lo pierde? Millones de gente le dicen no a Cristo. Yo estoy bien en mi religión, no, yo, es que ahí prohíben. ¿Quién prohíbe? Lo que Dios prohíbe, y no lo prohíbe la iglesia, lo prohíbe Dios, es para nuestro bien. Mire, hay prohibiciones, por ejemplo, voy a dar una de las prohibiciones que a nadie le gusta, porque a todo el mundo le gusta darle vuelo a la hilacha. Por ejemplo, hablando del asunto sexual, de los pecados sexuales, Dios dice, no cometerás adulterio, o no fornicarás. ¿Cuál es la razón? Que somos templo del Espíritu. Sí, pues sí, pero hay razones aquí hasta que tienen que ver con asuntos médicos. ¿Cómo llegó y se propagó y fue el azote hace algunos años, en el siglo pasado, el SIDA? ¿Ya se los olvidó? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, a través de las relaciones sexuales. O sea, Dios tiene razones para hacer prohibiciones, pero no son para el provecho de Dios, son para nuestro provecho, son para nuestro bien. Allí tiene que ver con salud. Pero también, amados hermanos, si usted es casado, ¿claro? Y dice usted, es que yo soy muy alegre, me gusta el bailón. Pues sí, a usted sí, pero a su pareja seguramente ha de ser muy feliz si usted lo está engañando, ¿no? Dios le llama adulterio a eso. Entonces se lastima, se hace mucho mal a las personas cuando se les engaña, cuando se les es desleal. No le hacemos daño a Dios, nos hacemos daños entre nosotros. Vean por qué Dios hace una prohibición, por citar una de tantas. Es por nuestro bien. ¿A quién le hace bien la mentira? El que nos mientan o que nos defrauden. Nadie. Por eso Dios prohíbe el engaño, el robo, la deshonestidad, para que no le hagamos daño a Dios, para que no nos hagamos daño entre nosotros, ¿no? Entonces, las prohibiciones que llegamos a encontrar son para nuestro bien. Y así podemos continuar, pero el tiempo se va. ¿Sí está claro el ejemplo? Sí. Porque ciertamente no socorrió Dios a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 16, ¿verdad? Apoyando lo que ya hace un momento les dije en cuanto a que Cristo dio su vida, ¿verdad? Expió la culpabilidad del ser humano, no de los ángeles. Él fue crucificado y pagó por nuestros pecados, los pecados de la humanidad, no los pecados de los ángeles. Y lo dice claramente este versículo 16 del capítulo 2 de Hebreos. Porque ciertamente
no socorrió a los ángeles. ¿Quién? Jesucristo. No socorrió a los ángeles. ¿A quién socorrió? A la descendencia de Abraham. ¿A qué se refiere cuando dice a la descendencia de Abraham? Pues a la humanidad, a los que venimos de Abraham como descendencia. ¿Sí, sí, sí está claro? Entonces Cristo fue crucificado para, ahora sí que para socorrernos a nosotros, no a los ángeles. ¿Sí está claro, verdad? Bueno, estamos citando este solo versículo, pero hay que leer versículos anteriores y luego después. Vean, lo voy a decir porque si no, está fuera de contexto y no quiero aquí malas interpretaciones. Vean lo que nos dice, voy a leer los versículos después del 16 del capítulo 2 de Hebreos. Desde el 16 leo: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. La referencia es a Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de quienes o de los ángeles, de la descendencia de Abraham. ¿Sí? Pues en cuanto él mismo, Jesucristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya, les dejo de tarea que lean los versículos anteriores al 16 del capítulo 2 de Hebreos. La referencia es a Jesús. Jesús, al dar su vida por los pecados, llegó a ser el sumo sacerdote. Antes de la llegada de Jesús, la gente tenía que acercarse a Dios bajo un complejo montón de rituales, de sacrificios por todo, ¿no? Entre ellos el sacrificio por los pecados. Había que sacrificar un animal sin defecto, ¿sí?, para que Dios perdonara mis pecados a través de la muerte y de la sangre rociada de ese animal. Ese animal era sacrificado en mi lugar por mis pecados. Cuando Cristo vino, Cristo tomó mi lugar, su lugar de usted en la cruz. Él fue el sacrificio perfecto. Por lo tanto, ya no hubo necesidad de que el sacerdocio del Antiguo Testamento ofreciera más sacrificios por los pecados. Cristo se ofreció él mismo, a sí mismo, como el sacrificio perfecto por los pecados, una sola vez y para siempre. Él es ahora nuestro sumo sacerdote, mencionado aquí. Y en esta carta de Hebreos se menciona en varios capítulos. ¿Sí está claro aquí? ¿Sí entendieron? Muy bien. Punto número 2. Repito la pregunta: ¿cuál es la providencia de Dios para con los ángeles? 1. Dios, por su providencia, permitió que algunos de los ángeles voluntaria e irremediablemente cayeran en pecado y condenación. Los ángeles también, similar a nosotros, pues también hicieron uso de su libre albedrío. Y similar a nosotros, muchos de ellos, ¿no?, si el dato es así, la tercera parte pues le dio un mal uso a su libre albedrío. Porque ¿qué hicieron? Se corrompieron y se rebelaron contra Dios, semejantes a nosotros. Dos, limitándolos a los ángeles, limitándolos, Dios limitándolos y arreglándolos a ellos y a todos sus pecados para su propia gloria. Dios todo lo hace para su propia gloria, ¿sí?, para llevarse Él total crédito, absoluto crédito. Él no quiere que el crédito se lo lleve nadie más. Toda adoración es para Él.
Toda la honra es para Él. Todo el homenaje es para Él. ¿Sí? Todo el honor es para Él. Nunca se quede usted con el honor por haber obtenido algún éxito, algún logro personal en algo que usted haya emprendido. Porque muchas de las veces así es. Somos muy vanagloriosos, muy presuntuosos, muy fanfarrones, y es que yo soy mejor que tú, y yo por eso tengo éxito y tú no, porque yo sí soy listo, yo sí soy inteligente, tú eres un burro, y siempre buscando ser mejores y llevándonos el crédito cuando nos va bien, y si nos va mal, la culpa es tuya. A ver, ¿para qué se me atravesó en el camino? Usted es la culpa. Toda la culpa la tiene usted. Pero si me va bien, ya ven, es que yo soy muy inteligente. Aprende. Así aprendes, ¿eh? Y el crédito debe de ser para Dios. Todo lo hace Dios para sí mismo. Así que limitando, arreglando a los ángeles y aún a sus pecados, a todos sus pecados, para su propia gloria. Debido a que Dios es creador de todos los ángeles no se crearon solitos, Dios es el creador de ellos y también el creador de la humanidad, del ser humano. Y debido a que Él es el creador de todos los ángeles, tanto de los buenos como de los malos, aquellos que se rebelaron, Dios tiene el poder absoluto y la autoridad total sobre todos ellos. Sobre todos ellos. Vean, vamos a apoyarnos en esto. En cierta ocasión, allá en Lucas capítulo 8 versículo 31, 8:31 del Evangelio de Lucas, vemos aquí a unos ángeles caídos que dice el texto 8:31 de Lucas, y le rogaban a Jesucristo, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ya vimos algunos versículos acerca del abismo. ¿Sí se le quedó? El lugar de confinamiento para los ángeles caídos, para Satanás y sus ángeles. Ese es el abismo. Y aquí vemos pues, algunos demonios rogándole a Jesús, rogándole. ¿Queda muy claro quién tiene la autoridad? ¿Sobre quién? ¿Sí? ¿Quién tiene la autoridad? Dios. Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el chamuco? A ver. ¿Te das cuenta? A veces qué equivocados andamos, ¿no? Ahí vemos a un grupo de chamucos, ¿verdad? Rogándole a Jesús. Sí, por favor, piedad, no nos vayas a mandar. Todavía no nos toca. Espérate, ¿no? Espérate que se llegue el día del juicio. Todavía falta mucho tiempo. Espérate. ¿No? Están rogándoles a Jesús. A ese Jesús que los líderes religiosos de su tiempo menospreciaban. Veían a Jesús y decían: ese patarrajada no es el hijo del carpintero, ese ignorante, ese analfabeta, ese no estudió en mi seminario donde yo estudié. ¿Cómo es que sabe todo lo que sabe? Así menospreciaban a Jesucristo. Y los demonios rogándole. A veces qué altaneros somos con nuestro Dios, qué engreídos y petulantes, ¿sí?
Porque no doblamos la rodilla ante Cristo. Queremos que Él doble la rodilla ante nosotros. ¿Sabe por qué somos así? Porque no lo conocemos. Los demonios sí lo conocían. No lo obedecían, que es diferente, pero lo conocían. Y como sabían quién era Jesús, ¿qué hacían? ¿Qué hacían ante Jesús? ¿Qué hacían los demonios? Se humillaban. Ahí lo dice, 8:31, ¿no? Lucas. Le rogaban. ¿Usted le roga a Cristo? ¿Cómo se presenta usted ante Cristo? Ya me doy cuenta cómo llega usted a Cristo. Pues aprenda de los chamucos. Aún ellos y los diablos están por encima de nosotros en poder. Porque nada más que se descuide usted, que revolcada le da el diablo. Porque Él es poderoso. No es más poderoso que Cristo. Por eso le ruega. Pero sí es más poderoso que usted y que yo. Solamente podemos enfrentarle batalla si el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo es Dios. En otras palabras, si Cristo está en nuestras vidas. Si andamos solos por la vida sin Cristo, olvídalo, porque le va a ir como en feria. Así que como Dios es el creador de todos los ángeles, tanto buenos como malos, tiene poder absoluto, como autoridad total sobre ellos, al grado de que ellos le ruegan: no nos mandes todavía allá al chamuscadero, danos tantito chance. Los demonios suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo, el lugar de confinamiento para Satanás y sus mensajeros demonios. Ellos sabían, porque ellos sabían quién es Jesús, como también saben perfectamente de ese lugar al que no querían ir, al que no querían que Cristo los mandara. Ellos saben, y no es un lugar agradable, porque si fuera pues un lugar ahí con piscina y alberca y bikinis y todo eso, pues sí, vamos para allá, pero te estás tardando, ya quiero estar allá, ¿verdad? No, allá no iban a nadar el pechito. No deseaban que Cristo los enviara a la misma. Todavía no, dice, todavía no nos mandes allá. Usted todavía tiene la oportunidad. Pero si no se arrepiente, ya tiene un pie usted allá también. Satanás y sus demonios, bajo sus órdenes, solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer. Aunque pareciera que se mandan solos, no se mandan solos. La última, como la primera palabra, la tiene Dios. Solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer. No pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Eso queda bien ilustrado con la lectura que tuvimos de Job, capítulo 1, versículos 9, versículo 12, y luego el capítulo 2, versículo 4, 6. Job tuvo la mala fortuna de ser el blanco de los ataques de Satanás. Y si Job fue el blanco de los ataques satánicos, también lo será usted y lo seré yo. ¿Sí? De hecho, mi vida tiene mucho que andar bajo la mira de este ser. Y le rogó a Dios. ¿Vale? Le hizo una petición. Le pidió permiso. Satanás a Dios: dame chance de meterme con Job.
Porque no me puedo acercar a él porque tú lo has rodeado. Tú lo tienes protegido. Y yo no me le puedo acercar. Dame chance de darle ahí un puntapié. Y le dice Dios, adelante. Solamente no toque su vida. Satanás necesitó el permiso de Dios. Satanás no puede meterse con ninguno, a menos que Dios lo permita. Tiene que pedirle permiso a Dios. Y Dios muchas veces lo permite, como lo hizo, permitiéndoselo con el caso Job, porque Dios conoce. Dios nos prueba para ver si vamos a ser fieles o vamos a caer en el primer pastel que nos ponga enfrente, el chamuco. ¿Cómo es usted? ¿Usted es firme con Dios? ¿O cuántos porrazos ya lleva? ¿O cayendo en los ofrecimientos de Satanás? Job no cayó. Tenemos la historia de Job, pero ahorita no vamos a hablar de ello. Estamos hablando de que Satanás es poderoso, pero necesita que Dios le dé permiso de poderse meter con alguno de nosotros. Él no puede hacer las cosas porque se le antojó y pensó y quiso por su cuenta. Tiene que recurrir a Dios. ¿Me das permiso de darle un puntapié? Tú dices que es muy fiel a ti. A ver, te voy a demostrar que lo hago caer. Te voy a demostrar que en el primer ofrecimiento que le hago, cae. ¿Y ahí cayó usted? Yo no. Yo. Ahí estamos batallando, pero no. ¿Verdad? Porque hay que decir no. Hay que decir no. Cuando usted dice que sí, ya cayó al pecado. Cuando le dice sí al pecado. Esos son los ofrecimientos de Satanás. Él presenta la tentación, pero no lo obliga a usted. ¿No? A mí me gusta mucho el pastel, me pone un pastel ahí. Órale, ¿no que te gusta tanto? Pero ¿quién va a decir que sí o que no? ¿Quién? ¿Verdad? Aquel que le gusta el pastel va a decir que sí o va a decir que no. ¿No? Pero los ofrecimientos de Satanás, amados hermanos, siempre van a ser contrarios a la voluntad de Dios. O sea, son ofrecimientos pecaminosos, ofrecimientos hacia el pecado. Y por eso hay que decir que no. Si usted le dice que sí, a usted le encanta el pecado. Y como le encanta, pues ahí anda todo dar y ahí va a seguir. Y cada vez que está el pastel ahí, usted va a caer porque es donde le gusta estar. Es en lo que le gusta andar. Y Dios ya sabe. Dios ya sabe. Esos son los ofrecimientos de Satanás. Son ofrecimientos hacia el pecado. Porque Satanás es contrario a la voluntad de Dios. Es enemigo de Dios. Y él busca por todos los medios hacer caer a aquellos que nos comprometemos con Dios. Él lo hace. Bueno, pero vemos a los demonios suplicando a Jesús que no los envíen al abismo, ¿verdad? Porque hay poder en Cristo. Satanás y sus demonios que están bajo sus órdenes solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer. Y esto es desventaja para Satanás y es ventaja para los que caminamos con Dios. Porque contamos con el poder de Dios a nuestra disposición.
Cuando Dios ve la dedicación y el esfuerzo de sus hijos, Él interviene. Juntamente con la prueba está la salida, proporcionada por Dios, para que no caigamos y salgamos de ese problema. Los demonios reconocían a Jesús y su autoridad. Inmediatamente ellos, al verlo, sabían quién era Jesús. En los relatos de los evangelios vemos los encuentros de Jesús con personas poseídas por demonios, personas que en sus vidas tenían uno o más demonios que estaban controlando sus vidas. En cuanto veían a Jesús que iba por allí, lo veían desde lejos, corrían a su encuentro, inmediatamente doblaban la rodilla. Jesús, no nos atormentes antes de tiempo, y si nos vas a echar fuera de este cuerpo, envíanos. Mira, ahí está ese montón de cerdos, mándanos para allá, queremos carnita de puerco, ¿verdad? Adelante, vayan. Y salían de aquí e iban para allá, a la orden del Señor, bajo el permiso de Cristo. Cristo tiene poder absoluto. Al grado de que esto que les acabo de compartir, Mateo 8:31, y también lo encontramos en Marcos capítulo 5, Mateo 8:31 y Marcos capítulo 5, encontramos el mismo hecho narrado en estos dos evangelios. En Lucas 10:17 vemos a los discípulos que Jesús había enviado a predicar, 70, que regresaron con mucho gozo y satisfacción, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el nombre de Jesús. Los demonios se sujetan al ser humano en el nombre de Jesús cuando llevamos una vida agradable delante de Dios. ¿Sí? Porque Dios nos utiliza. Y nuestra lucha, como dice Efesios capítulo 6 versículo 12, no es contra sangre ni sangre, contra carne ni sangre, sino contra potestades superiores de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos batallamos todo el tiempo. Nos podemos enfrentar solamente con el poder de Dios, con el poder de Cristo. Pero el poder de Cristo está a disposición de los que le obedecen, de quienes se santifican, no de quienes se embarran cada vez más en el lodo, cada vez que se les antoja. Aquellos que se purifican para Dios. Eso requiere dedicación, esfuerzo. Y Dios conoce cómo estamos cada quien. Dios lo sabe. Y cuando tenemos que enfrentar, porque hay encuentros así con seres espirituales de maldad, los discípulos regresaron contentos porque dicen: los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hay un caso en Hechos, no recuerdo ahorita el capítulo, solamente se lo menciona así, pero están Hechos, en donde hay
Hay una persona allí que quiso enfrentar a los demonios, ¿no? Que tenían posesión de otra persona. Y entonces esta persona dice, dirigiéndose al demonio, dice: yo te conjuro o te mando en ese Jesús, el Dios de Pablo, dice el apóstol. Desde luego que esa persona no estaba entregada a Cristo. Y entonces le contesta el demonio: nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero a ti no te conocemos. Y le dieron su buena revolcada ahí. Y se fue malherido. Los demonios contra él. Sí, los demonios se sujetan, pero no a los desobedientes. ¿Han escuchado esto? ¿Esta parte? Está bien hechos. Ya después en otra ocasión lo vemos bien. Ahorita no lo traigo yo. Ni lo traía en mi pensamiento. Se me vino al momento. Entonces, no podemos enfrentar al diablo si andamos mal y si andamos fuera de los caminos de Dios. O sea, Dios no está en mi vida, todavía no es Cristo mi Salvador. ¿Con qué autoridad puedo enfrentar a un demonio? ¿Con qué poder? Pues con ninguno. Eso le sucedió a esa persona en Hechos. Los demonios saben. Los demonios saben quién es de Cristo y quién no. Ellos saben. Así como reconocieron a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Sabemos quién eres, decían. Así, ellos saben. Satanás sabía quién era Job. Satanás sabía que Job era obediente a Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, dice allí, el versículo 1 del capítulo 1. También en Zacarías, cuando está acusando al sumo sacerdote Josué, Satanás sabía quién era Josué, el sumo sacerdote. O sea, Satanás me conoce a mí, y conoce a cada uno de ustedes, y sabe cómo está usted espiritualmente. Y sabe. Si andamos mal, no lo podemos confrontar. ¿Cómo lo vamos a confrontar? Jesús es poderoso y Satanás lo sabe y le teme. ¿Sí? Jesús es poderoso. Satanás sabe esa verdad, que Jesús es poderoso y le teme. Le teme. Pues le rogaba: te rogamos, no nos mandes a la... no nos castigues. Le teme. Le teme. Una razón más para que cambie de bando. Hoy en día los demonios, mensajeros de Satanás, siguen activos. Siguen activos. Si Cristo no está en su vida, sí, póngase a temblar, porque siguen activos. ¿Sí? Y eso sí, no toman vacaciones, Están activos las 24 horas. ¿Qué hacen? Si están activos, ¿en qué están activos? ¿En qué están ocupados? Destruyendo la comunión y la relación de las personas con Dios. Ese es su pasatiempo favorito. Destruyendo la comunión. Si es que usted está en comunión con Dios, si ya tiene usted esa paz a través de Jesucristo, de comunión con Dios, ya inició una relación a través de Cristo con Dios, como dice la carta de segunda carta de Pablo a los Corintios,
18, capítulo 5, segunda carta 5, 18 de Corintios, dice que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo. Cuando estamos por la vida caminando sin Dios, sin Jesucristo, somos enemigos de Dios. O sea, Dios no está en nuestras vidas. Andamos por la vida sin el Dios de la Biblia. Pero a través de Cristo somos reconciliados con Dios. O sea, dejamos de ser enemigos de Dios. Hacemos las paces. Se inicia una relación entre el creyente y Dios a través de Jesucristo. Y eso el chamuco es testigo, ¿se da cuenta? Si usted, como es lo que debemos hacer, cada día es más obediente a Dios, se santifica más, se purifica más, se aleja más del pecado, usted estrecha más y más y más esa relación con Dios. Y Satanás busca romper esa relación con Dios que usted ha iniciado. Ese es su pasatiempo favorito. ¿Cómo lo va a hacer? Presentándole por su pastel, ¿no? Eso que tanto le encanta. Y que hasta ni puede dormir por las noches pensando en aquello. Así que ellos siguen activos. Están activos. Influyen en las personas. Influyen en las personas de forma poderosa. Se metieron en el corazón de Judas y lo hicieron que traicionara a Jesucristo. También se metieron por un breve momento en el corazón de Pedro y hicieron que Pedro lo negara a Cristo. Estaban en la vida y en el corazón de los principales sacerdotes, la crema innata del sacerdocio en los tiempos de Jesús. Hicieron que odiaran a Jesús y que lo mataran, que desearan matarlo y que finalmente lo mataran. Vean lo que hace la influencia satánica en la vida de las personas rebeldes a Dios. ¿Cómo es usted? ¿Cuál es la influencia que usted lleva por la vida en su vida? ¿La de Dios o la del diablo? Sí, decir que para Dios es fácil, pero demuéstrelo, obedeciéndolo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice Mateo, sino el que hace. Esa palabra hace es el que practica la de Dios, o sea, el que lleva a cabo los mandamientos de Dios en su vida. Porque también el diablo no le rogaba a Cristo. Dice Santiago que el diablo tiembla ante Dios. Sí tiembla, pero ese temblor lo lleva a obedecer, a dejar de ser diablo. Sigue siendo diablo, sigue siendo enemigo de Dios. Entonces hay que hacer la voluntad de Dios. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no de lengua. Ya de veras. Ya de veras. El Evangelio de Juan, con esto concluimos, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, es muy claro en decir lo que Satanás es: mentiroso, homicida, padre de mentira, pero también es muy claro en decir cómo son las personas bajo su influencia. 8:44 de Juan. Ahí está hablando de los líderes religiosos
Y queda muy en claro la gran influencia que tenía sobre sus vidas. Aunque eran líderes religiosos, no estaban obedeciendo a Dios, ni era la influencia de Dios la que tenían sobre sus vidas, era la influencia satánica. Jesús se los dijo, porque ellos decían, nuestro Padre es Dios, y Jesús les dice, el Padre de ustedes es el diablo. ¿Cómo dice hermano 8:44? Por favor. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí lo tiene. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Vean, son palabras duras, las de Jesús. Porque esa gente decían, eran muy religiosos. O sea, nos ganan a cualquiera de nosotros, Ellos sí oraban y horas. Usted no ora, creo. Bueno. Ellos le dedicaban muchas horas a la oración. Y Jesús les dijo muchas veces hipócritas. Y ahí les dijo, ustedes son hijos del diablo. Porque la vida que llevaban ellos, cómo pensaban y cómo eran, no eran las obras de Dios. Por eso, por sus frutos los conoceréis. Yo les he dicho, y seguiré diciéndoselos, nuestro testimonio tiene un peso tremendo. ¿Cómo es su testimonio? ¿Es cristiano o es diabólico? Va a ser claro. ¿Cómo es su testimonio? El testimonio de estos líderes religiosos era diabólico. El diablo era el que estaba en sus corazones y en sus vidas. Porque las obras del diablo eran las que hacían. ¿Qué obras hace usted? ¿Las de Dios o las del diablo? ¿Allá usted? Más claro ni el agua, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la providencia de Dios para con los ángeles? Dios, por su providencia, permitió que algunos de los ángeles voluntaria e irremediablemente cayeran en pecado y condenación, limitándolos y arreglándolos a ellos y a todos sus pecados para su propia gloria. Si Dios permite, veremos los siguientes 3 puntos restantes de este tema, porque hasta aquí le vamos a dejar. Jesús vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice lo que le digo. Jesús vino al mundo para deshacer las obras del diablo. En su vida, en mi vida. Pero para que Cristo deshaga las obras del diablo en nuestras vidas, tenemos que abrir nuestro corazón para que Él entre. Porque fuera de nuestras vidas, Él no hace nada en nuestras vidas. Tiene que estar dentro. ¿Sí? Tiene que estar dentro. Y esa es la decisión que usted debe tomar. ¿Quiere a Cristo en su corazón, su vida? Amén. Porque a lo mejor sea el chamuco que esté ahí. Pero en el momento en que Cristo entre, porque usted se lo permite, usted se lo pide, Él tendrá que huir, como dice Santiago. La decisión es suya. Señor, te damos gracias. Bendito Dios. Eres bueno, maravilloso.